isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Las escuelas norteamericanas en la isla eran multigrados y se encontraban diseminadas en varios puntos del territorio. Al disminuir la matrícula luego de la partida de los colonos norteamericanos por la ratificación del Tratado Hay-Quesada, surgió la idea de crear un centro docente unificado como lo fue The American Central School, donde hoy nos encontramos en el curso de 1925-1926. Y ya le damos la bienvenida a nuestro programa al profesor universitario e historiador Roberto Unger. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, ya estamos en un lugar de tremenda trascendencia en nuestra historia. Si hablamos del desarrollo de la educación en la Isla de la Juventud, estamos, bueno, en lo que queda de la escuela americana. Sí, la American Central School fue precisamente la síntesis de los esfuerzos que desde el punto de vista educativo hizo la colonia norteamericana radicada en Isla de Pinos, y es uno de los símbolos de resistencia de esa comunidad que quiso, que más bien se aferró y pretendió anexar este territorio a los Estados Unidos de Norteamérica, pero también fue expresión de esa capacidad de sobrevivencia que tuvieron esos emprendedores en una época muy convulsa desde el punto de vista político. Fue una época de muchos encuentros por consolidar una conciencia nacional en nuestro país, y al mismo tiempo de eventos naturales contundentes como el ciclón del año 1926, que obligó precisamente a que todo ese esfuerzo educativo se concentrara en este espacio. Estamos en la finca Santa Ana, que fue el donativo de uno de esos llamados colonos norteamericanos que estaba radicado aquí en Isla de Pinos, y por lo tanto fue un proyecto de resistencia de esa comunidad para tratar por todos los medios de acoplarse, de adaptarse a los nuevos tiempos que se venían ya avisorando en Cuba, y que definitivamente ya terminaron, como tú decías, con el Tratado Hay-Quesada. Desde el punto de vista académico, aquí se desarrolló un proyecto muy interesante que abarcaba a estudiantes básicamente norteamericanos, pero también ya en la medida que fue avanzando el tiempo, y sobre todo en la década del 30, ya comenzó a asimilar a estudiantes de la población cubana, de otras también nacionalidades como japoneses, e incluso ya finalmente hubo hasta caimaneros y húngaros. Y el régimen no era un régimen interno, era un régimen semi-interno. Se trasladaban o eran trasladados desde Nueva Gerona a los diferentes puntos en 3 pequeños autobuses que también eran pagados con la misma matrícula de aquellas familias que hacían que sus hijos estudiaran aquí. Por lo tanto, fue una escuela que funcionó a partir del financiamiento de los padres, y también de los propios donativos que hacían los representantes más prominentes de la comunidad norteamericana radicada en Isla de Pinos, y algunos también que radicaban sobre todo en La Habana. Y también hay algunos donativos que se conocen que se hacían directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica. Así funcionó este proyecto de escuela, que además estaba ubicado aquí, porque hasta hace, digamos, hasta la década de los 80, frente a esta escuela había un arco, un gran arco, que señalizaba toda una parcelación
porque aquí estaba microlocalizado uno de los, digamos, ya para la década del 50, uno de los repartos más grandes que se comenzaron a promover y a vender en nuestro territorio. O sea, a la vista de los pineros de ahora, dice, bueno, ¿qué sentido tenía esta escuela tan lejos de Nueva Gerona? Pues es que esta escuela era parte ya de la expansión también de esa comunidad que tenía previsto ya desarrollar fomentos mucho más modernos, mucho más integrales que los fomentos que hasta ese momento se habían establecido en McKinley, en San Pedro o en Santa Bárbara de las Nuevas. Y de hecho la escuela fue el adelanto, la institución escolar fue precisamente eso, un adelanto. Por lo tanto, estamos en un lugar muy importante para estudiar la dinámica cultural de la entonces Isla de Pino, pero también las nuevas proyecciones de esa comunidad norteamericana que se vio tan afectada por la Primera Guerra Mundial, posteriormente por el Tratado Jay Quesada, con posterioridad por los efectos destructores del ciclón de octubre de 1926, y no obstante a eso siguieron y mantuvieron esa idea de mantenerse en Isla de Pino. Profesor, la idea era de una escuela norteamericana, ya su nombre lo deja claro, pero ¿cómo era aquí entonces la enseñanza del idioma, de nuestra historia, por ejemplo? ¿Quiénes eran sus profesores? Bueno, la enseñanza del idioma, o sea, era la misma condición, o sea, el idioma oficial era el inglés, e incluso los estudiantes para poder hacer cualquier tipo de gestión cotidiana con la dirección de la escuela, que también era norteamericana, los profesores que también eran norteamericanos, tenían que hacerse precisamente en el idioma inglés. Lo que destaca la condición y el carácter del tipo de educación que se desarrollaba aquí. Los programas de estudio eran los programas de estudio de Norteamérica. Eran programas de estudio que respondían a las exigencias del nivel primario y de bachiller, por eso es un bachiller elemental, porque realmente era el lugar de mayor, nivel académico que existía en la isla, porque por la educación pública cubana solamente había una escuela primaria superior que a veces no cubría toda la matrícula, no por capacidad constructiva, sino por la misma dinámica social que hablaremos de ella con posterioridad. Por lo tanto, era como la cumbre del proceso de enseñanza en este territorio. De la historia de Cuba, nada. Aquí se estudiaba la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y evidentemente por eso es que todavía, digamos, en los años 50, el Ministerio de Educación de Cuba no homologaba el título de graduado de este lugar porque no cubría las expectativas de la educación, del proyecto de educación cubano, independientemente de las dificultades y de las limitaciones que tuvo durante los gobiernos de la República o la etapa neocolonial, como los historiadores también hacemos referencia a ella. Incluso existe una anécdota muy interesante, ¿no?, de cuando Jesús Montané estudió en esta escuela y se dio cuenta de que solamente se entonaban las notas del himno de los Estados Unidos de Norteamérica y solamente se izaba la bandera norteamericana, y él expresó su insatisfacción de no estar de acuerdo con esto. ¿Por qué no se entonaban las notas del himno nacional, no se izaba la bandera nacional? Pero esa defensa tuvo que hacerla en inglés porque no se le permitió que expusiera su narrativa en español, lo que da un poco, sienta las pautas un poco de cuáles eran las reglas del juego en esta institución, que al mismo tiempo sí en la práctica se demostró que quienes se graduaban de esta escuela tenían los conocimientos y las capacidades para poder darle continuidad a los estudios en otros lugares del país, incluso fuera de nuestro país, pero tenían entonces que convalidar el título presentándose a exámenes de suficiencia
en las instituciones escolares cubanas.